Y me gustaría empezar esta entrevista con mi colega Erlan González, quien es un antropólogo. Erlan, bienvenido al programa Líderes del Futuro aquí en KBBF. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y estoy con mucho gusto acá acompañándolos hoy. Definitivamente, Erlan, si nos pudieras dar un poquito de información acerca de quién eres, obviamente nosotras tuvimos, algunos de nosotros, nosotras tuvimos el privilegio de escucharte dar una presentación breve allá en la Ciudad de México cuando llevamos a estudiantes con DACA, lo cual vamos a volver a hacer en marzo. Y también hemos estado hablando entre nosotros, nosotras, de traerte aquí a California para que nos eduques a nuestra comunidad en general. Pero cuéntanos un poquito acerca de quién es Erla. Bueno, pues yo creo sí es pertinente hablar un poquito de mis orígenes, ¿no? Desde de la niñez, que me parece muy adecuado. Ujú. Yo soy una persona que tiene su niñez y su nacimiento en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Uno les comentaba cuando tuve oportunidad de verlos algunos por acá, que Catepec se considera una de las ciudades más peligrosas, no solamente de México, no, sino del mundo, ¿no? Incluso. Entonces, pues yo nazco y crezco en una, todavía además de eso, en una comunidad que se tiene el nombre de Jalostoc, que además de ser una ciudad, llamada dormitorio, porque la gente va y trabaja en las periferias de la de la Ciudad de México. Además es también una zona industrial en donde grandes empresas se asentaron. Al ser por ahí de los ochentas, se planeaba o se pensaba que estas zonas iban a ser zonas no habitacionales, ¿no? Sino más bien los utilizaban como zonas para desechos industriales de todo este conglomerado de fábricas que llegaron al área de Jalostoc. Posterior a esto, pues se logran asentamientos de mucha gente que viene, o más bien los mandan de diferentes puntos de la ciudad, y sucede lo que se da mucho en México, algo que se llama el paracaidismo, ¿no? De gente que ve terrenos disponibles y va y los ocupa. Ujú. Y que después de cierto tiempo el gobierno intenta sacarlos, pero pues ya es tanta la gente que en lugar de sacarlos, pues la gente resiste, ¿no? Y se organiza para fundar lo que ahora pues son colonias en las periferias de la Ciudad de México, en los límites de... Ujú. ¿Y tú has vivido ahí toda tu vida, me imagino? Ahí me podrán escuchar porque veo que Ya. se pausó. Sí, sí te escuchamos. No sé si nos escuchas por ahí. ¿Sí nos escuchas? Yo ahora los escucho, pero Ok. no sé si ustedes me perdieron. No, aquí estamos. Te preguntaba que si tú ahí viviste toda tu vida. Sí, yo crecí en este sitio y por eso me considero, digamos, ecatepense. Ujú. Porque yo nací desde que tengo uso de razón y mi último, si hurgo en mi primer recuerdo, pues es ahí. Y ahí tuve todo este desarrollo, digamos, como una niñez muy florida en cierto sentido, pero también a la vez, ahora que lo veo a perspectiva o distancia, veo que fue una niñez que se dio en un entorno lleno de peligro, ¿no? Que en su Exactamente. momento, exacto, que en su momento yo no lo pude como vislumbrar o asimilar porque simplemente yo lo estaba viviendo, ¿no? Justo eso. Y tuvo que pasar un buen tiempo en mi vida para darme cuenta que en el ámbito en el que yo crecí era un ámbito de peligrosidad, de ciudades Definitivamente. o colonias que se estaban llenando. Sí, exactamente, que en donde la migración pues floreció a flor de piel, ¿no? Mucho, Ujú. mucho, mucho, mucho. Además, hay un dato interesante del lugar donde vivo yo, ¿no?
porque por ahí de los 80 yo les platicaba que se empezaban a sentar las colonias. Y en esa época, entrando ventas, la migración en mi colonia hacia los Estados Unidos de mucha gente se iba dando. Mucha gente se iba yendo a Estados Unidos, entre ellos mi padre. También, por ejemplo, mucha gente, en el caso este ya es muy particular, de la colonia donde vivo, se asentó ahora con mucho éxito una, una comunidad indígena nahua. Entonces ahora imagínate cómo es todo esto de ver de repente que una comunidad indígena nahua se estaba asentando en estas colonias, mientras unos se iban, otros llegaban. Y todo esto pues creó todavía aún más complejo en cómo estaba interactuando la gente, ¿no? Y eso justo lo estaba pensando hace unos días, en donde yo ahora tengo amigos nahuas, ¿no? Porque al final de cuentas también son mis vecinos. Hoy día convivimos todos juntos como comunidad y yo pensaba en eso. Aquí, a unos escasos metros de su casa, pasa el tren, la famosa bestia, la bestia Wow. que afortunadamente he tenido mucha experiencia, digo afortunadamente en el sentido de poderles ayudar, ¿no? Este es un punto muy conocido entre los migrantes de Centroamérica, en donde ahora lo sé porque he platicado con ellos, que aconsejan bajarse aquí en estas colonias, porque aquí la gente como que los ha elegido un poco, ¿no? No digo todo, porque también han sucedido varias experiencias malas de ellos, pero sí tiende a ser esta colonia como un abrigo para los migrantes de Centroamérica. Entonces he tenido esa oportunidad de poder conocer gente, de escuchar experiencias, pero también este tren bestia que pasa por aquí lleva gente en su momento trala, que fueron esta comunidad nahua, que hoy día haciendo y reproduciendo su vida aquí de una forma muy interesante, porque están trayendo todas sus costumbres, sus tradiciones a estas colonias en donde se pensaría que no hay nada, ¿no? En donde se pensaría que todo es peligro, que todo es muerte, que todo es una especie de a los ratos. También suceden cosas interesantes acá por estos lados de... Definitivamente. Y es interesante una vez más porque de la migración de la cual está sucediendo, gente de Centroamérica y otros lugares pasa por el tren, llega y se queda algunas personas ahí, y es básicamente algo similar a lo que sucede aquí en California, donde gente viene de México, de Centroamérica, otros lugares, y viene a colonias aquí en diferentes partes, por ejemplo, de California, y gente que nunca se hubiera conocido termina viviendo como vecinos, que tienes mexicanos, mexicanas de la Ciudad de México viviendo junto a gente de Michoacán, viviendo junto a gente del Salvador, viviendo junto a gente de Nicaragua o Haití o lo que sea. Y es interesante como globalmente siempre se dice la migración es algo muy normal. La gente antes migraba. La gente venía desde Oaxaca hasta acá arriba a los Estados Unidos, como un ejemplo de la serpiente emplumada. Venían y vendían cosas, agarraban nuevas cosas y así es como terminaban en diferentes partes de lo que ahora es México. Y esto obviamente continúa. Ahora, una de las cosas importantes aquí es, tu padre migró a los Estados Unidos. O sea que son dos preguntas. Una, ¿por qué emigró? Y dos, ¿por qué tú no viniste con tu padre? ¿Hubo algo que te convenció de que te quedaras allá? Sí, bueno, la primera pregunta, y lo tengo muy claro, ¿no? Muy fresco, porque mi papá migró justo en el 1995. Para este tiempo yo tenía la edad de 5 años. Entonces,
Mi papá, yo en aquellos recuerdos y bueno, después con el paso del tiempo migró por lo que mucha gente migra, ¿no? Por buscar un mejor futuro y una mejor vida, Ujú. tanto para él como para su familia que quedó acá. Yo tengo una hermana bueno, una hermana y mi madre nos quedamos acá y él tomó esa decisión en su momento para poder justo también apoyarnos a nosotros y tener una mejor vida en medio de todo ese contexto que les decía de peligro, de pandillas, de un contexto de violencia. Ese fue el primer motivo y yo creo que ese es el motivo de mucha gente que migra, darle un mejor futuro a sus hijos y en su momento, si se puede, muchos justo lo que mencionas se van, ¿no? Todas las familias completas se van. No sé si decir si fue afortunado o no, pero yo creo sí el quedarme, porque el quedarme implicó poder estar hoy día aquí platicando con ustedes. Ujú. Eso, por el otro lado, pues no, porque en los primeros años creo que no lo resentí mucho, a pesar de que quizás fue al revés, de decir, bueno, yo extrañaba a mi padre, ¿no? Que se fue a los Estados Unidos y siempre tenía yo en mi mente que se había ido de nuestras vidas para poder mejorar nuestras vidas, ¿no? Porque además eso era lo que a mí me decía mi madre. Pero las estancias en su momento fueron relativamente cortas, ¿no? Digamos, él se fue en el 95 y llegó a California, en San Francisco, California, y posteriormente regresó a México como por el 98 más o menos. Después estuvo muy poco tiempo en México y en el mismo año se fue Ujú. y posterior volvió a ir a regresar más o menos por el 2001 y posterior a esto se va otra vez a los Estados Unidos como por ahí del 2000, bueno, se va en el 2001 otra vez, no, él cuando llega acá nunca está más de medio año y regresa a los Estados Unidos. Y la última vez que se fue, exactamente ya van a ser 20 años. Esta última vez que se fue van a ser 20 años que migró de nuevo y desde hace 20 años ya no lo he visto físicamente, ¿no? Ujú. Ahora, hoy día con esta tecnología que ya tenemos, pues podemos platicar por pantallas, pero efectivamente, como les repetí a algunos de los colegas y compañeros, no es lo mismo poder estar aquí en pantalla que poder mirarte de frente, estrechar la mano y darte un abrazo, ¿no? Eso es otra cosa que la tecnología jamás nos va a poder brindar, ¿no? Nos acerca a miles de kilómetros, pero también nos aleja, digamos, desde una percepción más de sentimientos y emociones. Yo puedo ahorita verte a ti aquí, Rafael, en pantalla, pero no es lo mismo poder platicar contigo, interactuar contigo y poder simplemente preguntarte cómo estás, ¿no? Y Ujú. ofrecerte un abrazo afectuoso, pues eso yo creo que hasta se vuelve algo que se vuelve deseo, ¿no? Ya no es Exactamente. algo, ya no es algo muy bonito de asimilar, sino más bien se vuelven unos deseos y unas emociones encontradas el poder estar con alguien que quieres. Y bueno, pero a raíz de esto, de este contexto de mi padre, yo creo que también la primera parte, ¿no? Sí tuvo frutos porque pues era casi en mi contexto, al menos en el mío de mi colonia popular, por darle un nombre, de Catepec, de Jalostoc, de un contexto de mucha pobreza y violencia, pues era imposible que alguien llegara a un nivel universitario, ¿no? Bueno, en aquellos ayeres Ujú. casi nadie se interesaba por ir a la escuela y no era que no le interesara, más bien pues una de dos, o estudiaban o trabajaban para alimentarse. Exactamente. Y entonces en ese aspecto, pues, en ese aspecto dio resultado la migración de mi padre, porque nosotros tuvimos la oportunidad, gracias
a que él nos apoyaba con los envíos de dinero de poder continuar estudiando. Y esto me refiero a toda mi vida académica hasta llegar a la universidad. Él, él tuvo ese papel o esa decisión de apoyarnos y bueno, también nosotros, o yo por lo menos, como que también tuve ese enfoque de poder formarme académicamente, pero a la vez iba creciendo en todo este contexto, ¿no? De repente, bueno, yo salía de mi casa y ya había asesinatos, ¿no? Había todo un revuelo de violencia en donde, en donde tu familia está preocupada porque, y esto te estoy hablando más o menos en el 2005, que a la fecha no ha cambiado mucho, ¿eh? Simplemente han sido otras dinámicas, pero yo creo que hasta va, en lugar de cambiar para bien, ha empeorado la cosa en los límites de Catepec en torno a la violencia y en torno a ser considerada como un lugar en donde la gente no está segura. Exactamente. Y una vez más, podríamos pasar múltiples horas simplemente revisando lo que ya has dicho, aunque nos falta mucho por cubrir y tal vez esta va a ser una de varias conversaciones que vamos a tener, pero una de estas es, tú hablas de que no has visto a tu padre por casi 20 años. Obviamente, una vez más con la tecnología, el WhatsApp, lo que sea, ahí estamos tal vez mandando fotos, pero esto de no poder tocar a esa persona, darle un abrazo, todo ese tipo de cosas, y aquí nosotras tenemos a cuánta gente que no tiene estatus migratorio que le gustaría hacer lo mismo, regresar y darle un abrazo a mamá, darle un abrazo a papá. ¿Cuántas personas yo conozco que nunca pudieron despedirse de sus padres, de sus madres antes de que fallecieran allá en México o en toda parte de América Latina? Pero una vez más, viviendo aquí decimos, oh, pues yo me siento mal, pero muchas veces no entendemos el mismo sufrimiento que están pasando nuestros seres queridos allá, que ellas también quisieran estar en comunidad con nosotros, nosotras. So, sé que algunos de nuestros radioescuchas aquí en KBBF, al escuchar parte de tu historia, ahora van a empezar a llorar o todo eso. Y quiero que sepan nuestros radioescuchas que esto es perfectamente sano, que alguien como tú, alguien como yo, entendemos su sufrimiento de ellos y ellas y que esto no se debe de usar como una, oh, pobrecito de nosotros, nosotras, pero cómo creamos, cómo nos involucramos en estas situaciones de migración para exigir de que haya una reforma migratoria, para que podamos viajar de regreso y al mismo tiempo cómo apoyamos a otras personas para que si hoy no es mi día, que otra persona pueda viajar y estar en comunidad con esas personas. Entonces, quiero que la audiencia sepa que entendemos ese tipo de cosa. La otra cosa que es importante aquí es algo que dijiste, right? Que es muy verdadero. La gente a veces dice, oh, no, la gente lo dice aquí. Muchas veces anglosajones, dicen, la gente nada más, los mexicanos, por ejemplo, no quieren estudiar. Si quisieran estudiar, las oportunidades están ahí. Pero una vez más, una cosa es tener la oportunidad, otra cosa es que alguien te esté inculcando la idea de que debes estudiar. ¿Cómo tú decides, en vez de terminar ahí en la calle involucrándote en crímenes ilícitos, cómo tú decides, ¿sabes qué? La antropología es lo que me llama la atención. ¿A qué momento o quién te mete la idea de que la educación sería una forma de mejorar no nada más tu vida, pero la vida de la comunidad en general? Sí, bueno, antes de abordar ese punto, que nada más quiero retomar rápidamente algo que mencionas, porque esto pues es una historia, digamos, de vida, ¿no? Tal vez de mi vida y anclándola a la de mi papá, ¿no? Como migrante. Pero, por ejemplo, mi padre ya tuvo esa sensación, ¿no? De poder no despedirse de su padre.
Ujú. que mi abuelo paterno falleció hace 4 años y se le avisó a mi papá, ¿no? Que pues su papá estaba malo y que estaba muy enfermo y ya no había esperanzas de médicas para que él tuviese una vida y que pues iba a fallecer, ¿no? Y en efecto, pues mi abuelo fallece de un cáncer muy agresivo y mi papá, debido a su situación de migrante, pues tuvo que vivir su dolor y su duelo él solo, ¿no? O con Ujú. la gente que él ha considerado su familia, porque no dudo que a lo largo de estos 20 años ha formado quizás una familia, ya sea o no consanguínea, pero aún así tuvo que vivir con ese duelo a distancia. Imagínate, ¿no? Es algo muy importante no poder ver jamás, nunca, a la persona que te dio la vida, en este caso su padre, no es algo que se quedó él, ¿no? Se quedó él y él lo ha de reflexionar, pero lo vivió y a mí me lo compartió que pues, le dolió mucho el no poder ver de nuevo a su papá, ¿no? Y, Ujú. y pasando a esta situación, yo creo que sí influyó mucho en este caso mi familia materna, en este caso y de forma concreta un tío mío que estaba, mis tíos se dedican a trabajar la madera como carpinteros, pero justo uno de ellos era como que su curiosidad estaba muy siempre muy activa y le gustaba mucho leer cosas relacionadas a arqueología, a pintura, a escultura. Entonces él de repente llevaba revistas a la casa sobre estos temas y yo como desde mi niñez crecí en una casa en donde típica, digamos, no quiero decir típica, pero sí de lo que es casi la suerte de familia de muchos mexicanos que de repente creces en la misma casa, viven tus tíos o también tus primos y de repente no solamente son unas familias más extensas las que habitan una casa y yo empezaba a revisar como estas revistas en donde veía notas de arqueología que en su momento no entendía nada, pero me llamaban la atención, Ujú. cuestiones relacionadas a la pintura y al arte que le gustaban a mi tío, y yo creo que eso empezó a despertar mi curiosidad sobre sobre la cultura, ¿no? Ujú. Por darle ahorita ese nombre como muy genérico, no pensándolo como antropólogo, sino como niño. Ya. Estoy llevando mi mente como a la niñez, ¿no? No le estoy poniendo la vista y los lentes del antropólogo, sino del niño que estaba mirando esas revistas. Ujú. Además de que algo que más me llamó mucho la atención también fue ver en las calles todas las pandillas de cholos. Ujú. No sé por qué, por alguna razón me gustaba mucho cuando pintaban las paredes, cuando pintaban en las calles. Y a pesar de que para esto yo tenía entre 9 y 10 años, yo sentía que eso era algo que se parecía a lo que veía en las revistas, Ujú. ¿no? Entonces todo ese contexto que era violencia, yo lo miraba como con los ojos ahora entiendo como con los ojos de arte, Ya. ¿no? De acuerdo a estas revistas y entonces todo eso empezó a mover mi inquietud desde niño en poder decir, bueno, esta es un muy niño, ¿no? Y posterior voy a hacer un salto hasta mis estudios de preparatoria, en donde definitivamente influyó en mí un profesor de la materia de filosofía. Ahí fue cuando de plano me di cuenta que ya más consciente que a mí me gustaban las ciencias sociales y además de las ciencias exactas como las matemáticas, la física o la biología, como que hubo un enamoramiento de la filosofía. Y a raíz de eso, escuché por primera vez la palabra antropología, ¿no? Ya de una forma más seria y consciente. Y en mis últimos 12 meses de preparatoria fue cuando en definitiva me di cuenta que yo quería estudiar antropología, porque ahí me empezaron a explicar que la antropología podía estudiar arte, cultura, migración, este, rituales, política, etcétera. Y yo dije, no, hombre, esto es un mundo, ¿no? Tan interesante, yo quiero adentrarme a eso,
porque además toda mi vida hasta ahí ya me di cuenta que la cultura que florecía en los barrios de verdad me gustaba mucho, ¿no? De verdad me gustaba mucho y todo era como una cadena. Eso iba en relación con la migración, eso iba en relación con el arte, en relación con procesos de movilidad, en relación con procesos artísticos. Y fue cuando no dudé más y después, por azares de la vida, encontré la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ahí fue otro detalle, ¿no? Porque yo no fui el que le estudié, sino mi hermana. Ujú. Y pues nos fuimos a incursionar, nos fuimos a la escuela sin saber ni a dónde íbamos a llegar, porque en ese momento todavía no explotaban las redes sociales. Es interesante, right, cómo esto definitivamente te llamó la atención y aunque no sabías a dónde ibas, Ahí logran escucharme. y ahora ya te escuchamos, decía yo, es interesante cómo no sabías a dónde ibas, pero de todos modos llegaste ahí. No sé si me escuchas, sí, yo sí te escucho. Ok, estamos esta tarde con nuestro colega Erlan y parece que se desconectó temporariamente su conexión y va a regresar con nosotros, nosotras en un segundo para que ya regresó. Entonces, Erlan, estabas diciendo que en esos tiempos no conocías la internet o no había internet tal vez en esos tiempos, pero mencionaba yo de que de una manera u otra encontraste la educación porque de veras te llamaba la atención. Sí, de veras me llamaba la atención porque lo he reflexionado ya en mi vida actual y de veras desde que era niño me llamó mucho la atención aprender cosas. Ujú, Como que sí late mi corazón, pues cuando se trata de aprender algo nuevo. Y eso sí, eso lo puedo llevar, digamos, a todos los niveles educativos, si hablamos de una institución, pero fuera de ellas también. ujú. Entonces yo creo que es como una especie de impronta que traigo, está ahí latente, porque esa inquietud de querer aprender cosas fue también la misma inquietud que me llevó a seguir el camino de poder llegar a estudiar la universidad. Ujú. Porque en su momento, este, pues no, uno de repente está dudando con una vocación académica, pero afortunadamente se cruzaron a mi vida estos profesores en el nivel preparatoria, que fue un profesor de filosofía y otro justo de antropología, los que me dieron como que funcionaron como mi faro en medio del mar y me dijeron, sí, de aquí eres, ¿no? De aquí es y fíjate ahí. Y volteé los ojos, aunque entrando a la Escuela de Antropología en México, pues como una bomba, ¿no? Expandió un montón de cosas de las cuales no me había dado cuenta y eso me orilló a tener un interés muy fuerte por estudiar las culturas indígenas de México, que es justo lo que hago hoy día. Exactamente, y eso es lo que te iba yo a preguntar, porque obviamente cuando dices las culturas indígenas de México, estamos hablando de que en México se hablan como 68 idiomas indígenas todavía, y obviamente antes de que los españoles llegaran a México había mucha diversidad, entonces la pregunta en esta situación se vuelve... porque ahora ya tienes tu maestría, pero ¿qué es el enfoque? ¿En qué área te enfocas ahora? Porque sé que estás haciendo tu doctorado. ¿En qué área estás enfocado? Bueno, cuando estudié la licenciatura, desde la licenciatura hasta ahora el doctorado, mi interés ha estado en estudiar comunidades indígenas mexicanas y particularmente la,
un grupo denominado Nahua o la cultura Nahua, que tuvo un fuerte florecimiento en lo que es el centro de México, estados como Guerrero, Puebla, Morelos, pero también podemos encontrar indígenas nahuas en el norte. Fue un grupo que predominó mucho, digamos, históricamente hablando, pero, digamos, sería todo como dices, unas charlas muy largas poder hablar de su desarrollo histórico, pero les voy a platicar lo que hice actualmente. En la licenciatura, me fui al estado de Puebla, justamente en la Sierra Norte del estado de Puebla, a una comunidad de habla náhuatl que se llama San Baltasar Xochitlasco. Y en esta comunidad mi intención era estudiar o ver su vida en torno a los rituales que ellos hacen. Entonces me di cuenta que para ellos es muy importante llevar ofrendas a los cerros, a las montañas. Y ya me había dado cuenta que hay toda una literatura muy amplia de distintos antropólogos o historiadores que han estudiado este fenómeno de las ofrendas en relación a las montañas y los paisajes. Entonces, pues yo me di cuenta que esta comunidad llevaba algunas ofrendas entre el mes de abril y mayo a las montañas, que ellos consideran sagradas y para ellos son unos seres que rebasan su calidad de un montículo lleno de rocas y piedras, sino que dentro de estas montañas, según su cosmovisión y su percepción de ellos, hay vida. La montaña provee de vida al pueblo, la montaña les otorga salud, energía, y a la vez la montaña es quien los cuida. En ese sentido, las montañas para los nahuas se vuelven como una especie de seres humanos que también interactúan en todo momento con la comunidad. Entonces me fijé y me centré mucho en estudiar estas ofrendas a los cerros y mi tesis de la licenciatura giró en torno a esto, a las ofrendas que llevan a los cerros. Posteriormente, para la maestría, durante esta investigación me di cuenta lo importante que eran los curanderos, estas personas que en antropología se les ha denominado con el nombre de especialistas rituales. Son personas que tienen la capacidad y el don de poder interactuar con estos seres místicos, sagrados que viven en entornos como las montañas. Entonces me di cuenta que sin los curanderos, simplemente el ritual no tendría el mismo sentido. Y mi inquietud giró en torno, bueno, a estas personas, ¿cómo se inician, no? ¿Qué deben de tener de especiales estas personas que no tenga alguien más para poder ser, como ellos dicen, la cabeza del rito? ¿Qué hay en sus vidas de estas personas que los hace especiales y les otorga hasta cierto punto una especie de poderes que solo ellos tienen y poseen para poder ser los especialistas rituales de la comunidad? Entonces en la maestría hice una investigación que se llama más bien Iniciación, Don y Praxis Ritual, que giró en mi tema central era investigar cómo se iniciaban estas personas. Así que pude entrevistar a algunos de ellos que me platicaron cómo fue, casi casi como lo que ahora estamos haciendo conmigo, ¿no? Cómo fue su niñez, cómo se desarrollaron, cómo crecieron, cómo fue o qué fue lo que sucedió en su vida para que ellos descubrieran que tenían esos dones de ser curanderos. Y pues a raíz de esto encontré temas bien interesantes, ¿no? Que yo tampoco me imaginaba. Y fíjate cómo es curioso, dentro de la iniciación de curanderos existe el tema de migración, ¿no? Es bien interesante cómo, les platico rápido un caso, ¿no? De un curandero que migró primero a la Ciudad de México y es tan maravillosa la cultura que él me platicaba que no importaba la distancia, ¿no? Que porque él podía recordar los cerros a la distancia y por medio de su mente y de sus sueños podía llegar a hacer sus trabajos rituales a la montaña, pero sin embargo no era lo mismo estar con su gente, ¿no? Eso es algo muy, muy importante
que me enseñaba este señor, ¿no? Que él podía recordar, podía rememorar y podía traerlos a su mente, pero no era para nada lo mismo estar con ellos y con su gente. Y ahorita en el doctorado estoy haciendo una investigación que todavía no va ni a la mitad de lo que debe de ir por el tiempo, porque digamos, llevo 1 año y medio del doctorado y consta de 4 años, pero mi tema central es estudiar la conformación del cuerpo dentro del pensamiento de estas personas indígenas nahuas. Es decir, cómo es la percepción en torno al cuerpo humano y cómo a partir de su percepción que ellos tienen de un cuerpo multianímico. ¿A qué me refiero? A que ellos no solamente ven este cuerpo físico que nosotros tenemos, sino que el cuerpo dentro de su visión está conformado por otras sustancias espirituales. Y estas sustancias espirituales interactúan con el mundo de la naturaleza, de los animales, de los ancestros, de los difuntos. Entonces eso me ha dado indicios para poder decir que el cuerpo entre los indígenas nahuas no es un cuerpo puramente biológico, sino que es un cuerpo integrado por otras concepciones culturales que además hacen que estas personas, a través de esa concepción del cuerpo que tienen, puedan no solo integrarse con la naturaleza, sino respetarla en un nivel formidable. Es decir, están en contra de esta vida rapaz, de esta vida que el capitalismo nos ha enseñado a modelar nuestras mentes, ¿no? En donde somos seres individuales, en donde somos seres que podemos desarrollarnos fuera del contexto de la familia y que además somos personas capaces o más bien que se mide el éxito de acuerdo a posesiones y riquezas materiales, y los nahuas no están peleados con ello, pero sí están muy interesados en enseñarme a mí por medio de las pláticas con ellos que la vida de un ser humano va más allá de eso. Y más allá de eso significa interactuar no solo con la gente y sus paisanos, sino también tener una armonía muy profunda con el entorno donde ellos habitan. Y una vez más, eso es algo que muchos de nuestros ancestros y ancestras sabían y hacían antes de que llegaran los españoles aquí, antes de que llegaran los europeos aquí, y de ahí llega el capitalismo y se vuelve de que vamos a cortar estos árboles para que vendamos, para que agarremos más dinero, sin tomar en cuenta de cómo estamos lastimando, no nada más el buen ambiente en general, el cual incluye animales y todo lo demás, y que una vez más en el capitalismo es todo como tú mencionabas acerca de yo, el egoísmo y cuánto tengo para presumirle al mundo que tengo. Entonces, es súper importante lo que estás estudiando, es súper importante lo de la maestría. Y nada más porque se nos va a acabar el tiempo del programa porque vamos a terminar en unos momentos aquí. Pero una vez más, me gustaría hacer dos cosas. Una, me gustaría invitarte a que regreses y tengamos otro diálogo en un futuro muy cercano acerca de cómo van estos estudios, cómo el estudiar antropología afecta o mejora hasta cierto punto tu salud mental, tu salud física, porque a veces aprender causa ciertos traumas también, porque tú tal vez entiendes lo que otras gentes entienden como en esta situación los náhuatl, pero te das cuenta que vives o trabajas o estudias en la Ciudad de México, donde es básicamente el capitalismo en todos aspectos que se ven alrededor de la ciudad. ¿Y cómo puedes sobrevivir en un espacio donde parece que eres uno de cinco que está poniendo atención a la destrucción del buen ambiente y todo lo demás? A donde todos y todas estamos viviendo en nuestros celulares que estamos una persona en el carro y un montón de gente en la pobreza y esto y el otro.
y cómo puede afectar esto en nuestras vidas, una vez más, la salud mental, la salud física y todo lo demás. Entonces, me gustaría invitarte a que regreses y continuemos este diálogo. Y la segunda parte es, me gustaría invitarte, y vamos, sabemos que vamos a continuar tú y yo hablando acerca de esto, de que vengas a educarnos aquí a las comunidades del condado de Sonoma, norte de San Francisco, California, en persona a dar lecturas acerca del trabajo que estás haciendo, el trabajo que has hecho, los estudios y al mismo tiempo a promover esta área de antropología para que nuestros estudiantes no siempre se enfoquen en que quiero tener el carro más caro del mundo y quiero tener esto y quiero tener lo otro, pero lo bonito es que es saber quiénes somos, de dónde venimos, para de veras poder entender a dónde vamos y cómo podemos mejorar nuestras vidas y el de nuestras comunidades. Entonces, te invito a que consideres regresar al programa Líderes del Futuro y una vez más a que en un futuro esperemos cómo hacerle para que vengas a visitarnos en persona, para que la comunidad te conozca y aprenda más acerca de este trabajo tan importante de curanderismo en nuestras comunidades, porque es esencial el aprender acerca de esto. Entonces, una vez más, ahí dejamos la invitación y esperemos que pueda regresar en un futuro y sabemos que en marzo las personas, estudiantes que vamos a llevar de DACA van a pasar todo un día allá contigo visitando a Ecatepec y visitando al área de Teotihuacán también para que la gente sepa acerca de eso. Entonces, ahí lo dejamos, Erlan, por ahora, pero gracias por aceptar la primera invitación y esperemos que puedas regresar al programa. No, muchas gracias. Al contrario, yo estoy muy agradecido, muy contento de poder estar acá con ustedes porque, como bien dices, esto de aprender o comprender cosas a veces no tiene su grado de responsabilidad y de no obviar un montón de cosas que te suceden. Y justo a la par de este estudio que digamos es académico y que está dentro de la universidad, pues mi inquietud sobre la migración y todas estas cuestiones nunca se ha ido. Y ahora ya seriamente pues estoy pensando en empezar a trazar un proyecto que hable sobre esta memoria de los migrantes en mi comunidad, en mi colonia. Y hay muchas historias de gente de aquí que voy a ponerme a trabajar y recuperar para poder hacer esto que yo le tenía pensado como nombrarlo aquellos que viven en la memoria, ¿no? Porque es gente que va por lo regular mucho a Estados Unidos, si no casi es el 100%, pero también otros que vuelven y hay muchas directrices, ¿no? Los que fueron deportados y que también se quedaron con lazos allá muy fuertes y que no pueden volver, Yeah. o al revés, los que se quedan y extrañan y quisieran ir. O sea, son unos caminos que se nutren a través de la memoria. Y me estoy dando cuenta de eso y yo creo que es muy justo poder hacer algo por eso y poder mostrar por lo menos un pedacito de la realidad de lo que sucede aquí en Ecatepec a través ahora de esta herramienta antropológica y de la experiencia, porque al final de cuentas soy uno más de todos ellos. Exactamente. So, una vez más, gracias. Ya tienes un título para el proyecto, eso es bonito. Y una vez más, vamos a regresar aquí a tener este diálogo y de ahí tú y yo vamos a trabajar con mi organización no lucrativa, Líderes del Futuro, avanzando y ver cómo podemos traerte aquí a California para que tal vez visites a tu papá y al mismo tiempo para que vengas a educarnos acerca del trabajo tan grande y la responsabilidad tan grande que como antropólogo tienes. Entonces, gracias una vez más y estamos en contacto por seguro. Muchas gracias, estamos en contacto. Bye.